Un cordial saludo, estimada tutora Paola. Mi nombre es Mario Fernando Córdoba, en representación de mis compañeros César Bermeo, Henry Sarmiento, Fabián Martínez y Edwin Meneses. Somos de integrantes del grupo 208054-24 y esta es la presentación de la fase 6 que corresponde a la evaluación final, y voy a resumir los aspectos más relevantes trabajados en cada una de las unidades del curso de tratamiento de imágenes. En la unidad 1 vimos procesamiento de imágenes, en la unidad 2 clasificadores y en la unidad 3 análisis de resultados. ¿Qué es procesamiento de imágenes? Es el tratamiento que se le realiza a una imagen por medio de técnicas para adquirir información específica como objetos, fondo, eliminación de ruido, detención de bordes, entre otros. Las imágenes a color que conocemos tienen diferentes resoluciones. A mayor número de píxeles, mayor resolución. Una imagen a color tiene tres componentes: el componente rojo, el componente verde y el componente azul, que son tres matrices del mismo tamaño que se transponen formando una imagen RGB. Cada uno de estos componentes tiene diferentes tonalidades. Por ejemplo, el rojo tiene diferente intensidad y cada píxel tiene un valor que está comprendido entre 1 y 255. Aquí, por ejemplo, vemos que este rojo tiene una tonalidad más oscura y acá una tonalidad más clara. En el procesamiento de imágenes, la imagen RGB se convierte a niveles de grises y a esta imagen se le realiza un histograma, lo que permite visualizar los componentes blancos y negros. Como habíamos dicho, al convertir la imagen a niveles de grises, los píxeles van a tener valores entre 0 y 1. Entonces, al establecer un umbral, lo que estamos haciendo, por ejemplo, si aquí tenemos nuestro umbral, al establecer el umbral, entonces estamos diciendo que todos los píxeles que estén por debajo del umbral tomen el valor de 0, y que los píxeles que se encuentren por delante del umbral o por encima del umbral tomen valores de 1. En el proceso de la binarización o umbralización, consiste en convertir una imagen en escala de grises a una imagen blanco y negro, o convertir una imagen a color en una imagen a blanco y negro, y para esto hay dos procedimientos: tener una imagen RGB y convertirla a escala de grises y después aplicar el proceso de la binarización, o tener una imagen en escala de grises y aplicar la binarización. ¿Cómo determinar el umbral? Entonces, si nosotros tenemos una imagen RGB, lo que hacemos es convertirla a escala de grises, así como está aquí, un histograma. Y después de esto, establecemos un umbral. Entonces, cuando ya tenemos el umbral, entonces aplicamos el proceso de la binarización. Lo que esté antes del umbral, entonces que tome valores de 0, y lo que esté después del umbral tome valores de 1. Si tenemos una imagen en escala de grises, pues es lo mismo. También establecemos nuestro umbral y aplicamos el proceso de la binarización. En la reconstrucción morfológica tenemos el proceso de la erosión, donde se aplica la componente AN y se logran estas tres características: se expande el fondo, se suaviza la frontera del objeto, se remueven los objetos más pequeños que la ventana. Es decir, mediante este proceso se expande el fondo y se minimiza o se disminuye
el objeto de interés. En el proceso de reconstrucción morfológica está también el de la dilatación, la cual se realiza con una OR. Con esta operación de suma entre los píxeles 0 y 1 de la ventana, obtenemos tres características. Se expande el tamaño del objeto, se suaviza la frontera del objeto, remueve los huecos más pequeños que la ventana. Aquí estamos viendo una codificación en MATLAB donde estamos trabajando con la imagen enferma 1. Vemos que el umbral que se ha establecido es 0.55. Estamos trabajando con un píxeles de 600. Con este código que está aquí convertimos a binario la imagen, y con este código de aquí eliminamos los objetos extraños de nuestra imagen y creamos la variable filtro 1. Entonces, lo que logramos con esto es resaltar nuestro objeto de interés, que está dentro de una imagen de escala en grises, y lo podemos ubicar en una imagen binaria. Aquí, por ejemplo, tenemos el tumor que está en una imagen de escala de grises, y al llevarlo a una imagen binaria podemos resaltar nuestro objeto de interés. Clasificadores. Tipos de clasificadores: umbral o perceptrón, lógica difusa, máquina de soporte vectorial, redes neuronales. Clasificación y entrenamiento. Lo que hacemos mediante una codificación en MATLAB es analizar algunas características de nuestra imagen y objetos de interés. En este caso tenemos características como cantidad de objeto, como área máxima y también área mínima. Clasificadores. Algoritmo utilizado para etiquetar elementos en categorías o clases según información. Para la implementación de un clasificador es necesario extraer características que permitan su selección o asignación a la clase. Adicionalmente, tener un conjunto de muestras o elementos que pertenezcan al entrenamiento y otro a la clasificación. Esto se hace con una base de datos de entrenamiento y otra base de datos de clasificación o prueba. Con la base de datos de entrenamiento se entrena el clasificador, y con la base de datos de clasificación realizamos la prueba. Se realiza para saber si las características utilizadas son las adecuadas para la clasificación entre clases. Clasificador por umbral o perceptrón. Este clasificador tiene la limitación de 2 clases y 2 características. En este ejemplo tenemos 2 clases, los puntos verdes y los puntos rojos, y 2 características, la característica 1 y la característica 2. Este clasificador busca la mejor separación de las muestras donde quede correctamente separadas las clases. Esto lo hace mediante la aplicación de un algoritmo que lo repite varias veces hasta encontrar la separación correcta. Otro tipo de clasificador son las máquinas de soporte vectorial. Este clasificador no tiene la limitación de características, ya que tiene una dimensionalidad muy alta, lo que mejora la información de cada una de las clases que se están identificando. Análisis de resultados. El análisis de resultados lo podemos hacer mediante dos evaluaciones: la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa se desarrolla en 3 pasos: la recogida de información, la calificación
y la toma de decisiones. En la evaluación cuantitativa, arroja un valor del producto final dando una última palabra arrojando un resultado positivo o negativo sin buscar una mejora. Análisis de resultados. Realizar análisis de resultados por medio de evaluación cualitativa. Las imágenes que nos proporciona la tutora son archivos que constan de 6 imágenes, 3 imágenes de enfermas y 3 imágenes sanas. Estas imágenes constituyen las bases de datos de prueba. A estas imágenes, a través de una codificación en MATLAB, le vamos a analizar 3 características: la cantidad de objetos, el área máxima y el área mínima. Se pasan las 6 imágenes a través de la codificación y después al clasificador le anexamos la codificación para que nos envíe esta clasificación. Esa clasificación que nos envía el clasificador la comparamos con la clasificación que dio el experto y la comparamos. Aquí tenemos la tabla de análisis del umbral y aquí tenemos la tabla de análisis de la máquina de soporte vectorial. Como podemos ver, aquí tenemos 3 imágenes y aquí tenemos la casilla de falsos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos y verdaderos positivos. Hallamos la sensibilidad mediante esta fórmula, la especificidad mediante esta fórmula, y 1 menos especificidad pues consiste en restarle al 1 el resultado de la especificidad, o sea, este. Los resultados que obtuvimos en las tablas anteriores, que fueron de la máquina de soporte vectorial y del umbral, los vamos a graficar en nuestra curva roja. Con el color rojo tenemos la curva o la recta que nos arrojó los datos que son estos, que incorporamos a nuestro análisis, y acá tenemos los del umbral, que están en línea azul. La curva que nos arroja nuestra máquina de soporte vectorial está en el 50%, y esto nos indica que el análisis debemos repetirlo, pues no sabemos, estando aquí en el 50%, pues que no es confiable, es decir, nos da un resultado que no es confiable. Mientras que esta curva que nos la da el umbral es una curva que sí puede ser tenida en cuenta y que nos dice que nuestro análisis está bien hecho. Estimada tutora, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y le agradecemos pues su paciencia y su gentileza con nosotros durante este semestre. Muy amable, estimada tutora.